En primer lugar, quisiera agradecerle su presencia. Y os traslada sus felicitaciones. Muchas gracias. Lo que acreditan es que la empresa gallega es consciente de la necesidad de innovar, de la necesidad de internacionalizarse, para abrirse al porvenir y al mundo, y por lo tanto multiplicar sus posibilidades de hoy y asegurar las posibilidades del mañana. Crece la innovación para ofrecer productos y servicios de calidad y diferenciados en una economía más globalizada, en la que inevitablemente, aún superando la recesión, aunque superemos, espero, en los próximos trimestres la crisis, ese cambio de la economía de mayor competitividad ya es un cambio que no tiene marcha atrás. Ya llegará. Sí, sí. Lo que se llama preclínica. Y hay un paciente que es el primero con el alma en vilo, a ver qué va a pasar, porque no tenemos ningún dato. Es un Y don Pedro Fernández de Farmacia. El organismo, el tunicado Aplidium albicans, donde se encontró la aplidina, y conmemora pues el inicio con la aplidina Empresarial a través de la investigación, el desarrollo y la innovación. En medio de las enfermedades que padecen. Estas personas están en el centro de la actividad de